Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, vuestro podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados a este deporte de red de motor para vosotros que también sois grandes fans de este deporte. En esta ocasión vamos a hablar del próximo Gran Premio que se nos acerca, esta semana un poquito más tarde de lo habitual, hemos tenido algunos problemas de agenda y como digo, vamos a hablar del Gran Premio de Bakú, el Gran Premio que se celebra en Azerbaiyán. Y vamos a tener para ello a dos contertulios más, aparte de servidor, que son Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, un día de grabación distinto y que me permite la oportunidad de estar aquí. Pues ya te echábamos de menos porque no hemos podido contar contigo en los últimos y está bien pues escuchar tu voz y tu opinión. Y como casi siempre tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola Agus, hola a todo el mundo. Pues nada, se aproxima Bakú, que no sé si os acordáis lo que pasó en Bakú el año pasado, pero con que pasasen la mitad de cosas yo ya me conformaba. Bueno, yo creo que con que sigamos la emoción que tuvimos en el último Gran Premio, que algo nos entretuvo, sobre todo esa parte final, yo creo que ya con eso podemos ir firmando, que nos traigan el contrato y ya con eso estaríamos bastante contentos. Y sobre todo, bueno, seguramente daría para un buen podcast de post-carrera que tendremos la semana que viene. Pero vamos a centrarnos en esta, vamos a centrarnos en lo que viene, no sin antes pasar por un par de noticias que van un poco como siempre estos últimos podcasts en la línea de qué es lo que está haciendo la Fórmula 1 para estos próximos años. Si eres podcaster, tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte, formación, mesa de debate, eventos. Asociacionpodcast.es. Entra y hazte socio. info@asociacionpodcast.es. Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas. Tenemos un par de noticias. Como modo, digamos, introducción, recordemos, la FIA, Liberty, que es la que tiene los derechos de la Fórmula 1, está buscando cambiar un poco el espectáculo, mejorarlo, volver un poco al pasado con unas carreras más interesantes. Y hay dos fechas marcadas en el calendario, la temporada 2019 y la temporada 2021. La 2021 es la que traerá el nuevo motor, con lo cual es supuestamente la que más cambio vamos a tener. En esa línea de 2021, lo que están hablando, ya comentamos el podcast pasado, es una serie de cambios y otro de los planes que están ya buscando para que la Fórmula 1 vuelva a ser más competitiva y que no tengamos pues lo de los últimos años con, digamos, esos 2-3 equipos punteros. En esta temporada estamos teniendo a Ferrari, Mercedes y Red Bull, pues para que no haya esas diferencias ya empezando el fin de semana en la clasificación, pues sí que están intentando eliminar lo que nosotros a veces llamamos la zona media, los primeros de la parte de atrás o lo hemos llamado de muchas maneras, y entonces este también es un objetivo que se está marcando, el igualar ya desde el momento de la clasificación, que con los límites de costes, con las medidas que estaban tomando, que también afecte pues un poco a esta diferencia que ya viene del propio sábado y que al final el domingo pues afecta un poco a cómo salgan estos equipos que tienen que ir haciendo estrategias distintas para llegar a los puestos de arriba y que puedan pelear con esos tres grandes. En este caso, pues añadimos Red Bull, el año pasado lo teníamos un poco más descolgado, pero con esos tres grandes que al final son Mercedes, Ferrari y Red Bull, que se están repartiendo pues el pastel tanto en clasificación como en carrera este año. Supongo que esta medida a ninguno de vosotros dos os parecerá desacertado, ¿no? El conseguir de una vez por todas que dejemos de utilizar ese término de equipos modestos, equipos de mitad de parrilla o similar. Desde luego que sería lo ideal. Lo que pasa es que, bueno,
yo como siempre, hasta que vea las cosas, las medidas sobre la mesa y casi las podamos testear, pues en principio soy desconfiado. Y de todas maneras, yo desde que veo la Fórmula 1, y ya va muchos años, siempre ha habido 2, 3, 4 equipos que estaban por encima del resto de una forma bastante clara. Entonces, a mí que haya, como digamos, 2 divisiones, tampoco es algo que me parezca extraño. O sea, para mí es natural que en la Fórmula 1 sea así. Lo triste es cuando arriba de todo solo hay uno. O digamos que la diferencia entre uno y el resto es tan abrumadora que realmente no existen 2 grupos, sino que existe uno ahí arriba, luego el grupo que va detrás pero que no es capaz de alcanzarlo, y por último los que ni de coña. Entonces, hombre, la situación ideal desde luego que sería esa, pero yo en teoría desconfío, y bueno, simplemente con que tener temporadas en las que haya emoción y no sepamos de antemano quién va a ganar sí o sí, yo ya me conformo. La Fórmula 1 es un deporte, tenemos que asumirlo, y el que no lo quiera asumir es que no conoce la Fórmula 1 o no sabe lo que es la Fórmula 1, para equipos con mucho presupuesto, así de claro. Y el que tiene poco presupuesto, tiene un presupuesto ajustado, pues una de dos: o está ahí de comparsa, o directamente que no se dedique a la Fórmula 1. Es mi opinión, vaya. No, yo coincido con esa opinión, y en muchos casos cuando la Fórmula 1, las reglas no se modifican o suelen mantenerse durante unos cuantos años, los equipos tienden a igualarse, por decirlo así, que igual cuando hacen unos cambios de reglas como hace un par de años, pues sí que hay un equipo que siempre es el más listo y hace los deberes y despunta mucho, como fue el caso de Mercedes con la entrada de los nuevos motores, y poco a poco el resto de equipos va mejorando y se va igualando, como este año tenemos a Red Bull y a Ferrari, que sí que están más o menos a la par que Mercedes. Pero claro, eso sí damos tiempo a que evolucionen los coches y se vayan puliendo esas diferencias. Pero cuando hacen cambios la FIA de reglas, es cuando ya empiezan a haber más diferencias. En un mundo ideal, pues sí, sería perfecto que más o menos todos los equipos fueran competitivos y tuvieran el mismo nivel. Pero, como decía Juan, con los presupuestos que se manejan aquí, hay equipos pequeños que tienen un presupuesto, aún siendo bastante alto, no se puede comparar, por ejemplo, como el presupuesto o las cantidades que maneja Ferrari o Mercedes o Red Bull, que claro, ahí ya tienen un capital importante y lógicamente lo aprovechan para despuntar. Y desde luego que siempre está el juego de, vale, Ferrari es un mal ejemplo en cuanto al tema de los beneficios en la Fórmula 1, puesto que por cláusula ya el solo que participe, como es Ferrari, como es una marca grande, pues ya se lleva un paquete específico para él cada año, pues de la organización. Pero, por ejemplo, Ferrari, que es quien pone motores para 2 equipos, Mercedes, que pone para otros 2 equipos, al final, bueno, oye, a Mercedes o a Ferrari le cuesta X producir un motor. Obviamente, los motores que hacen para su propia escudería los tienen que pagar, es un coste que tienen. Pero bueno, supongo que no le regalarán los motores a los otros equipos. Y algo, pues ahí también hunden un pelín pues la economía de un equipo que no se permite, o sea, no fabrica su propio motor, y que al final pues es un cliente, ¿no? Haces también el negocio vendiendo motores a la competencia. Y un poco en esta línea, estamos hablando todavía de 2021, en el cual pues van a cambiar los motores. Recordemos lo que ya dijimos después del podcast de la semana pasada, que finalmente se habla en la misma dirección de mantener un motor V6 con turbo de 1.6 litros, que además mantenga también cierto grado de hibridación, que tenga parte eléctrica,
pero eliminando la parte más compleja que que se ha ido añadiendo en los últimos años, que es el MGUH, que es quizá uno de los bloques más complejos que tienen ahora los motores. ¿Qué cosa puede traer esto? Pues sabemos que, o se está rumoreando que hay un interés por parte de Aston Martin de meterse en un equipo de motorizar. Estaría evaluando las posibilidades de entrar con algún socio o algo así. Sería pues un aporte importante. Recordemos que para McLaren uno de sus patrocinadores ha sido Honda. O sea, el interés de Honda de meterse en la Fórmula 1 ha sido también pues poner sus motores ahí. Entonces igual sería pues una entrada de ese estilo. Y de quien hemos hablado durante mucho tiempo ha sido de la marca Porsche. Porsche, recordemos que es parte de uno de los mayores grupos de automoción que existe en el mundo. No sé si está primero, segundo, tercero. Está Toyota, está el grupo Volkswagen, al cual pertenece Porsche, y si no recuerdas mal estaba General Motors. Y dentro del grupo Volkswagen, como digo, a través de Porsche, a través de la parte más de competición, intentarían también, pues si les interesa esa nueva reglamentación para el 2021, un motor más barato, un motor ya más definido, más estándar y sin tanta floritura eléctrica, pues meterse en esa Fórmula 1 del 2021, trayendo pues un nuevo motorista para la parrilla, quizá una alianza con algún equipo directamente, como decía también en el caso de Honda, con McLaren, y que es un rumor pues que coge cierta fuerza cuando han puesto fin a algún programa que tenían previo de carreras con los LMP1, y sobre todo cuando han entrado tienen firmada la entrada para el 2019 en la Fórmula E. Recordemos que Porsche en coches de calle ya tiene alguna incursión en coches híbridos y tienen, si mal no recuerdo, ya presentado el nuevo modelo que sí que es completamente eléctrico y es un camino pues que van a recorrer y entran pues eso, Fórmula E a partir de 2019, y parece ser que si les interesa pues los veremos entrar en 2021 o intentar entrar en 2021 de nuevo en Fórmula 1, que es un rumor que hemos tenido durante mucho tiempo y que seguramente pues sea una decisión que, si es verdad, llevan pensando durante mucho tiempo y están buscando ese momento oportuno. Dani, es que yo la verdad que no sigo mucho la actualidad de la Fórmula E. O sea, ¿entra pero simplemente como motorista o como escudería? ¿O en la Fórmula E todos tienen el mismo motor? Tampoco lo tengo muy claro. La Fórmula E es un poco distinta, creo recordar. Entiendo que como motorista por lo menos entra. Si no recuerdo mal, Pero esos serán motores eléctricos nada más, ¿no? O sea... Claro, sí, obviamente. Pero en su competición, o sea, las competiciones en las que estaban, yo creo que sí, que siempre han entrado teniendo escudería. Pero no recuerdo exactamente cómo entran en el mundo eléctrico. No sé si entran con su... Es que yo creo que sí que es mucho más escudería que... O sea, que es mucho más vender motores que entrar como escudería. Uh-huh. Lo digo porque si entran en la Fórmula 1 también entrarían como motorista y punto. Sí. La teoría sería eso. O sea, lo que se espera sería eso, porque están decidiendo por motor. Quizá más adelante pues podrían comprar un equipo como no sé, como fue el caso de Red Bull, que quiso entrar a la Fórmula 1 y no entró de cero, sino que compró un equipo. Entonces pudiera ser que fueran, tú imagínate, pues a por Williams, a por Sauber, que entraran por de una Force India, por ejemplo. O sea, que entraran, pusieran el dinero, cambian el nombre del equipo y mira, pues ya tienen un chasis y entran directo ya con el motor. Estoy mirando aquí, pero no, me parece que Porsche entra como motorista también en Fórmula E. No sé si es también el caso de Mercedes, que recordemos que Mercedes también va a entrar en Fórmula E. Quizá en un futuro, y digo un futuro porque
A mí me parece que el coche eléctrico es el futuro, pero no es el presente. En un futuro, igual en 10, 15 años, pues la Fórmula 1 y la Fórmula E terminen convergiendo de alguna manera y sí que, bueno, pues esos esfuerzos vayan a convergir, ¿no? Pero por ahora yo creo que el equipo Porsche, pues el motorista Porsche entraría como simple motorista, como una ayuda a un equipo, porque no les interesa tampoco, ¿no? O sea, si haces una aventura no es lo mismo montarte pues una infraestructura, comprar instalaciones, túnel de viento, contratar ingenieros, que meter un motor en un coche. Desde luego, sea como sea, muy interesante sería pues volver a tener otro motorista más, ¿no? Recordemos que tenemos 4 motoristas, 3 que sirven a 3 coches y, bueno, 3 equipos y luego el equipo Honda que sirve a Toro Rosso, nada más. Y luego, otras noticias también interesantes que tenemos. Parece ser que la FIA ha comunicado a las escuderías, hubo una petición para utilizar el halo de una forma pues que todavía no hemos visto. Y es el típico espejo retrovisor que lleva los Fórmula 1, que va anclado más al chasis que a otra cosa del coche. Están explorando la opción de ponerlo en el halo, de fijarlo al halo, no hacer que el halo pues sea el espejo retrovisor, pero sí que ponerlo en esa zona. Y con eso parece ser que los equipos han estado haciendo sus cábalas y que eso sería pues un avance a nivel de aerodinámica. No sé si tanto a nivel de comodidad para el piloto o que fuese algo que al piloto le vaya a venir mucho mejor, pero sí que el hecho de pasarlo para esa zona del halo, para ponerlo de alguna manera fijado al halo, parece ser que los equipos ya han hecho sus cábalas y que ganaríamos en aerodinámica. Meteríamos un poquito más de detalles en ese halo, lo haríamos más grande de lo que ya es, pero que bueno, que tendríamos ahí ese retrovisor colgado del halo en vez de estar sujeto directamente al coche. Realmente no sé si puede eso influir de alguna manera o ser más cómodo. No le veo tanta relevancia dentro de, bueno, que pueda repercutir en el rendimiento del coche. No entiendo esto, pero bueno. Tratándose de milésimas de segundo, muchas veces lo que casi buscan, o centésimas, pues a lo mejor sí que ahí de alguna manera pueden conseguir algo diferente, ¿no? O que realmente pues alguna mínima ganancia tendrán. Si, yo qué sé, si ves un alerón y son 50, parece que van centímetro cuadrado a centímetro cuadrado de superficie, estudiando a ver si los levantamos por aquí, le metemos, bueno, no sé, es ya una locura, pues probablemente también haya alguna manera de hacer lo que sea un pelín más aerodinámico. O sea, mejor ponerlo de esta manera que de esta otra. Claro, pero fíjate que si ves los distintos halos que hay en los coches, cada escudería le pone como unos spoilers o unas vías para el aire, tal. Lo del retrovisor es que tienen que ir a la misma altura. Entiendo que es para el piloto, claro, tiene que estar a la altura correcta para el piloto. En la noticia, o sea, debajo, se pone el ejemplo de Ferrari y lo cuelgan como hacia abajo, o sea... Sí, el retrovisor iría como en el mismo sitio, para que nos hagamos una idea, pero en vez de ir anclado abajo, va anclado arriba. O sea, la diferencia es aerodinámicamente, a ver, yo no soy experto en eso, pero a mí no me parece que vaya a haber tanta diferencia. Claro, es que en el mismo sitio va a ir. Lo único, lo que comentaba Dani, en vez de ir hacia abajo el enganche, va hacia arriba. Entonces, la influencia es que la veo, y molestias, claro. No sé. No lo sé. incluso poniéndola arriba, dentro de la parte de abajo, que es la parte que mira el piloto, digo yo, que es que mira la carretera, igual le quito un mínimo punto muerto. No, porque claro, ese es un obstáculo bajo. Bueno, nosotros lo estamos viendo en la noticia de Motorsport, el gráfico,
y realmente ponen una imagen de un Ferrari que no sé si realmente el Ferrari es así o simplemente ponen Ferrari pues por más cualquiera. o menos, digo yo. O sea, si te fijas, el espejo está, como dice Dani, exactamente, o prácticamente, la diferencia es ridícula, ¿no? De la posición que ocupa en el espacio con respecto al halo. Simplemente es eso, que va o enganchado a la parte de abajo o directamente colgado desde el halo, o sea... Claro, pero estando... Un poco extraño, sí. Claro, sí, pero si te fijas que le quitas el obstáculo ese del enganche del retrovisor al coche de la parte de abajo, pero y es un punto... Sí, pero le das más visión en la parte de abajo. No sé, no creo que repercuta mucho tampoco en la visión. Por eso digo que no veo que sea una noticia así o que sea una decisión tan relevante en el reglamento, que lo pongan arriba o lo pongan abajo. Sí, pero tiene cosas extrañas, porque después lo que dice es que lo que no permiten es que en el caso de que cuelguen el espejo, colocar una cámara en el espejo, algo que se hace habitualmente. O sea, uno de los puntos donde se suelen colocar cámaras es en el retrovisor. Pues dice, en el caso de que vaya colgado del halo, entonces no se admiten. No sé, son como cosas muy raras. Yo no sé, quizá una de las innovaciones que sí que obviamente ganarías en aerodinámica, pero habría que ver dónde pone semejante cosa. Y se ha visto, por ejemplo, en diseños así un poco futuristas, en cascos de moto, por ejemplo, los motoristas tenemos 2 retrovisores, pero no tenemos el retrovisor interior como tienen en los coches de calle, ¿no? Y uno de los puntos ciegos es realmente lo que tú tapes, lo que te viene detrás, ¿no? Entonces, se ha trabajado en algún diseño, en algún invento extraño dentro del casco con que tengas una franja como si fuese un retrovisor, o sea, un espejo en la parte superior de tu visión, de la visera del casco de la moto, y realmente lo que hace es, a través de espejos o directamente, pues si es un casco de estos superfuturistas que están presentando modelos, que lleve una cámara detrás y lo que te ofrezca es una visión bastante abierta, y que tú simplemente, en vez de llevar el ojo al retrovisor, tú levantes un poco el ojo, ves en la parte de arriba del casco o bien con un cristal o bien con una pantalla, veas realmente todo lo que está captando la cámara. Una cámara que no va a tener obstáculos puestos, que va a ser una cámara con un ángulo grande, un gran angular, y que te permitiría pues ver ampliamente qué es lo que tienes detrás, a un lado, al otro. Y no sé, igual una solución de ese estilo, poner una cámara, no digo 360, pero una cámara que cubra pues prácticamente 270, 200, 100 y pico grados, y buscar un sitio donde el piloto pues le sea cómodo mirar ese retrovisor digital. Igual es una solución que sí que valdría la pena, pero desde luego el subir, bajar los retrovisores, a mí, bueno, ya te digo, no trabajo en aerodinámica, no trabajo en nada de dinámica de fluidos, o que pueda darme una idea de cuánto pueden ganar por subir o bajar el dónde enganchan el retrovisor, pero bueno, o sea, lo veo como algo, no sé, los equipos han preguntado si lo pueden hacer, algún motivo tendrán. Yo, desde luego, si no hacemos algo, o sea, si no hacen un cambio así, para mí sigue habiendo un retrovisor, sigue habiendo una resistencia al aire, y no le veo así mucho el cambio, ¿no? Dani, la solución que propones de la cámara me parece súper interesante, pero si es una cámara normal, en una cámara como la que estás diciendo, de estas de 270 grados, o que realmente son muchísimos, 270, o sea, más de 180 ya me parece una burrada, lo que iba a mostrar es una realidad muy deformada, con lo cual... Bueno, sí, estos pilotos son unos super cracks y serían capaces hasta de acostumbrarse a eso. Pero es como muchas veces lo que ocurre cuando tú estás en un cruce y tienes un espejo de estos ovalados para que te permiten ver si viene un coche o no. Hasta que te acostumbras a que las distancias que te muestran no tienen nada que ver con la realidad. O sea, puedes ver que un coche está lejísimos y en realidad lo tienes ya ahí. Es decir, las cámaras estas... Sé por dónde vas, Juan, sé por dónde vas, pero bueno, esto, si lo haces en digital y en vez de poner una cámara pones 3 y al piloto le montas una única imagen con las 3 cámaras, ya está.
Claro, que no... ¿Sabes? Que haya una cámara que sepas lo que tienes detrás, una cámara que sepa lo que tienes a un lado y lo que tenga al otro. Que Sí, distorsione eso sí. lo menos posible y que veas exactamente cómo está el tema. Obviamente, a ver, o sea, estamos hablando, o sea, yo os hablo pues de un poco a veces ciencia ficción, porque la empresa que presentó este casco maravilloso con el visor fue a la quiebra y también tiene pues sus cosas de fantasía, ¿no? Pero yo que he conducido coche con cámaras 360, efectivamente, cuando pones el 360 es complicado el Medir las distancias. Sí, es muy cómodo para aparcar y tal, pero bueno, las columnas son redondas, ¿no? Aunque sean rectas, se te hacen como ovaladas, como redondas, como extrañas. Pero en el coche de mi padre, por ejemplo, tiene las 4 cámaras independientes, que es normalmente como se hace el 380, y tú en la pantalla pues puedes seleccionar la del retrovisor derecho, por ejemplo, y tú solo ves el ángulo derecho y ves una imagen normal. Entonces, bueno, pues lo compones de alguna manera. Pero bueno, o sea, esto, los equipos, pues dudo mucho que no se les haya ocurrido o que la FIA se lo haya echado para atrás o lo hayan visto de alguna manera que no les convence. Si no, recordaros que lo dije yo en este podcast a 26 de abril y que cualquier marca que esté escuchando este podcast y lo vaya a implementar, pues que la idea se me ha ocurrido a mí. Pero vamos, o sea, es una cosa que es simplemente lo que digo. O sea, me parecería más normal que fueran a un tipo de solución así, similar, a, pues no sé, subir o bajar ese enganche, porque al final el retrovisor tiene sus dimensiones, tiene su mínimo y el piloto pues además también algo tendrá que decir. Oye, yo necesito que el espejo sea un poquito más grande de las dimensiones mínimas porque yo necesito conducir así. O sea que veremos si los equipos lo llevan a la práctica, que es un poco la forma de ver si realmente tiene algún sentido. Yo, si contribuye de alguna manera a... Cuando vemos las cámaras on board, como dice Pedro de la Rosa, que parece que tienen una barandilla los coches, ¿no? Que ves la cámara asomado en un balcón desde una barandilla, con el halo. Si esa sensación consiguen romperla un poco, ese enganche, lo daría por bueno. Pero me temo que no va a ser así. No, me temo que no, Juan. Pero bueno, iremos viendo. Un poco con lo que acabo de decir de esto de cosas que se están revisando. A nivel de aerodinámica había una solución que era el tema de recordaréis de los escapes sopladores, unos escapes que estaban ya no solo pensados para la expulsión de gases de la combustión del motor, sino que además estaban apuntados hacia ciertas zonas del coche para que esa presión del aire que ejerciese sobre algún tipo de alerón o de pieza del coche ayudase a la propia aerodinámica del coche. Es decir, forzara que el coche tenga más carga de la que realmente le da el propio aire que atraviesa. Están dándole vueltas a ese tema porque parece ser que la FIA ha detectado que hay mapas de motor que pueden ayudar a este tipo de efectos y que, bueno, pues están revisando todo esto para que obviamente vayan hacia lo que ya comentábamos en el podcast pasado, lo que creo que ya he comentado de nuevo, que los motores sean más simples, que los coches de Fórmula 1 sean más simples y que este tipo de ayudas pues no se utilicen. O sea, se vaya a la aerodinámica de toda la vida, de lo que el coche puede hacer y que no se interactúe con mapas motor especializados, con escapes que cambien la aerodinámica del coche a conveniencia, etcétera, etcétera. Es una medida, como digo, que están revisando y que quieren pues ver un poco qué consecuencias está teniendo, qué equipos pueden estar haciendo uso pues de estos trucos y un poco pues eliminarlos si ven que realmente pues se está generalizando este uso. A mí esta medida me parece un poco... Vamos a ver, o sea, es que lo estudias bien y dices, no quieren los escapes sopladores, pero de alguna manera los han permitido. Y además los han permitido con una reglamentación de tal forma ahora mismo que no hay dos coches que tengan el escape soplador igual, es decir, hay como muchas diferencias. De hecho, creo que es el Renault
no sé si es el Renault o el McLaren, creo que es el Renault, los gases de los escapes salen tan arriba que han tenido que cubrir lo que es el alerón trasero, la parte inferior del alerón trasero de no sé qué material, porque si no, el calor que es aire que sale muy caliente, que le reblandecía el plástico, la fibra de carbono o lo que sea, que tal, en un reportaje lo comentaban, ¿no? Y entonces, la FIA lo que dice es, como no nos gustan los escapes sopladores, pero los hemos permitido, lo que no vamos a permitir es que haya un modo de motor que lo que haga sea favorecer ese flujo. Es decir, no es un modo motor con el que vayas a conseguir prestaciones que te hagan correr más o patatín o patatán porque el propio motor produce más potencia o lo que sea, sino simplemente no vamos a permitir modos de motor que lo único que redunden es en que salgan más gases, ¿no? Por el escape. Me parece como rizar el rizo de una manera, joder, si lo que no quiere estar, pues prohíbe los escapes sopladores y punto. ¿A qué andar prohibiendo un modo motor? O sea, no sé, es que es como muy complicado y nos están haciendo las cosas como muy complicados a los aficionados, ¿no? No sé si me explico. Sí, desde luego que una solución no les guste pero la permitan y que luego anden cortando, sacar jugo a esa solución que ya no les gustaba, pues, haciendo trucos así de estos de malabares y que tal, pues efectivamente, o sea, y además es lo que digo yo, o sea, radica en que los coches desde luego más simples no son y seguramente pues se hayan gastado más millones en que el coche sople por donde tiene que soplar y puedas falsear o manejar tú mismo por donde quieres que sople, a que, por ejemplo, pues hagan el ruido que ahora van a tener que volver a hacer, que tienen que volver a estudiar, a ver cómo hacen para que los coches suenen otra vez como un Fórmula 1 y que no suenen tan distinto como están hablando pues en los últimos años, ¿no? Desde luego, interesante es que pongan los límites bien puestos y que los dejen bien claros, sobre todo que los dejen bien claros. Y esto yo creo que ya son todas las noticias que tenemos así un poco destacadas para esta semana, y lo que vamos a hacer ahora es meternos en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará, como decía, este próximo fin de semana. Ya estamos en puertas de los primeros libres, que se va a disputar en la ciudad de Bakú. Juan, este fin de semana por lo menos volvemos a tener horarios más o menos europeos, ¿verdad? Sí, de hecho es la primera carrera del año en la que recuperamos el horario habitual, ¿no? El que más se repite a lo largo de toda la temporada, de tener la carrera a las 2:10. Bueno, lo normal sería a las 2, pero bueno, a las 2:10, ¿no? Y espero no haber metido la pata, porque de verdad que me cercioré de haber copiado bien en la escaleta que tenemos del podcast los horarios y que no ocurriese lo de la última vez, ¿no? Y nada, pues los entrenamientos libres serán el viernes los primeros a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30, y los segundos libres ya serán a las 3, de 3 a 4:30. El sábado los entrenamientos libres a las 12. La clasificación, en esto sí que es distinto a lo que es la carrera, será a las 3 de la tarde, de 3 a 4, y la carrera ya, eso sí, ya a las 2:10, como decía antes, ¿no? Horario más o menos al que estamos horario de España. En España de toda la vida, más o menos, sobre todo lo que decíamos de la carrera, ¿no? A partir de las 2 de la tarde. En cuanto a neumáticos, llevaremos los blandos, super blandos y ultra blandos. En esta ocasión volvemos a llevar los neumáticos, digamos, en la misma progresión, ¿no? Sí, damos un seguidos. salto por cada neumático, no hacemos como la anterior vez, que teníamos 2 saltos y un salto. Vuelve a triunfar el ultrablando. El ultrablando, el equipo que menos lleva, pues lleva 7 ultrablandos y el que más lleva 10. Cabe destacar, por ejemplo, Sainz y Hülkenberg, que son los que llevan 7, pero a partir de ahí 8, 9 y 10 neumáticos es la elección más repetida. 10, por ejemplo, el equipo Ferrari con Vettel y Raikkonen. 10, por ejemplo, Van Dorn, Ericsson, Leclerc,
que ahí pues Van Dorn sí que cambia un poco la estrategia con su compañero de equipo, con Fernando Alonso, que lleva 9. Los Mercedes también llevan 9 ultrablandos. Y luego hay un poquito de variedad con los super blandos. Los super blandos está, pues, Kimi Räikkönen, por ejemplo, solo lleva 1. Ericsson solamente lleva 1. Y tenemos diferencias, pues, por ejemplo, Sainz y Hülkenberg llevan 4 super blandos. Fernando Alonso, pues, lleva 3. Van Dorn lleva 2. Ahí está un poco la diferencia que comentábamos antes. En Mercedes también, Hamilton 2, Bottas 3. Hay un poco de cambio en este compuesto y en el blando. En el blando lo más repetido, un neumático, bueno, más repetido no, están un poco repartidos, la verdad, un neumático o 2 neumáticos de este compuesto, dependiendo un poco lo que hayan elegido, sobre todo en el super blando. Es donde están un poco las diferencias. Vettel y Raikkonen, por ejemplo, llevan 1 y 2 respectivamente. Alonso y Van Dorn, por ejemplo, en este caso sí que repiten y llevan solamente un neumático blando. Ahí pues está un poco el juego, ¿no? Sobre todo las mayores diferencias se encuentran, como decía al principio, en el ultra blando. Y en cuanto a tema de DRS, doble zona de detección. La zona número 1 de DRS, la línea donde está la meta. La detección está justo cuando se entra en esa recta, al final de la curva número 20. Justamente también está, antes de empezar esa zona de DRS, el radar, el punto de medición de velocidad de los coches. Recordemos que aquí hay una zona que es como cuadrada. La curva 1 hace 90 grados, la curva 2 hace otros 90 grados. Bueno, pues justo antes de la curva 2 está el segundo punto de detección de DRS. Y entre la curva 2 y la curva 3, que sería el otro lado es un rectángulo más bien, sería paralela a la zona de DRS de la línea de meta, está la segunda zona de DRS, que es más o menos de la misma longitud y que acaba justamente en la curva 3, que es una curva de 90 grados, igual que la curva 4, que es otra curva de 90 grados, ¿no? Una curva interesante para llegar con el DRS abierto y en la cual, bueno, pues podremos seguramente ver algún intento de adelantamiento bastante interesante, ¿no? Igual que la curva 1 con el final de la primera zona de DRS. Recordemos que, bueno, tiene la zona del castillo, que ahí enlaza varias curvas en muy pocos metros y que desde luego es un circuito bastante pintoresco, bastante fuera de lo que estamos habituados a ver y que veremos este año si con esta competición que estamos teniendo ahora mismo entre los Ferrari y los Mercedes y que ahora también se nos mete un poco los Red Bull con la última victoria que hemos tenido con Ricciardo, esperemos tener un muy buen espectáculo y disfrutar una carrera muy interesante. Sí, yo diría que es un circuito urbano con 2 zonas diferenciadas, digamos lo que es la zona nueva de la ciudad, que es la que propicia ese rectángulo, ¿no? Esas curvas a 90 grados tan seguidas, 4 seguidas. Y luego la zona vieja de la ciudad, que es pues donde las cosas se hacen mucho más estrechas. Pero bueno, de todas maneras, digamos que no es un circuito en el que haya demasiadas escapatorias, en el que destaca también la larga recta, porque luego realmente la recta de meta es una recta, pero es una zona, todos los tramos anteriores al llegar a esa recta prácticamente se hacen a fondo, es casi como una falsa recta desde la curva 16 más o menos, ¿no? Entonces ahí pues alcanzan velocidades bastante fuertes. Y yo, claro, o sea, el año pasado, si lo recordamos, o sea, pasaron tantísimas cosas como que llegó a hacer podio Stroll, la única vez que subió al podio y que porque la carrera fue lo rara que lo fue, ¿no? No sé si recordáis que incluso cuando acabó la carrera, Fernando Alonso llegó a decir en aquella ocasión que si hubieran tenido un coche que corriera un poco aún más, o sea, o un motor medianamente fiable, que hubieran ganado la carrera, ¿no? De lo rara que fue. Y que luego, sin embargo, o sea, este será el tercer año que se corre en Bakú,
el primer año que nos prometíamos también que iba a ser un circuito espectacular por no sé qué, por esa zona tal, había sido una carrera aburrida. El año pasado fue todo lo contrario. A ver qué nos espera en esta ocasión, ¿no? Y tengo bastante curiosidad sobre todo por eso, por ver cómo eso, o sea, qué nos espera, si para un lado o para el otro. Nos ha dejado un sabor de boca muy bueno el anterior Gran Premio con esa victoria tan sorprendente así de repente de cómo empezó a labrársela Dani Ricciardo, y la verdad es que, bueno, tenemos el listón muy alto y muchas ganas, y como tú dices, ¿no? Un primer año que la carrera pues se esperaba mucho, bueno, el castillo, que aquello fuera increíble lo que iba a pasar allí y tal, y decepcionó un poco, que el año pasado, lo que también comentas, ¿no? Que fue una carrera loca, y creo recordar que fue en esta carrera en la que Hamilton perdió un mogollón de puestos porque tuvo que entrar a boxes porque le habían colocado mal el chisme ese que rodea el cockpit. ¿Sabéis lo que os digo? El protector para cuando dan con el casco en el lateral, sí, ¿no? Ese chisme que es como de goma espuma o lo que sea, tal, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿No os acordáis que había tenido que entrar en boxes? Yo creo que fue en esta carrera y que al final fue por eso, por lo que... Sí, que eso va con unos pasadores, me parece recordar. Que iba primero, que fue cuando Vettel le dio el... Sí, es lo que tienen que quitar cuando quieren salir del coche, que les da pues es un punto de apoyo a mayores cuando apoyan la cabeza en las curvas, ¿no? Les facilita eso y que bueno, reduce un poco la entrada al habitáculo del coche, el habitáculo, al espacio de conducción que tienen, al poco espacio que tienen para conducir. Yo creo que fue ahí. Desde luego fue Hamilton el que tuvo ese problema, lo recuerdo perfectamente, y que estuvo peleando con esas piezas a ver si lo conseguía poner de nuevo en su sitio. Y pues nada, pues esperemos que sea un Gran Premio interesante, que no nos defraude, y que, como dice Juan, que nos lo pasemos bien y que tengamos un fin de semana muy, muy entretenido. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no ya directamente... Sí, una cosita que casi se nos olvida, o al menos a mí, que hemos iniciado una liga de estas, ¿cómo se llama? Fantasy... ¿cómo se llama, Dani? Lo del fantasy sí. que tenemos en... Sí, son las ligas estas que... Bueno, ya habíamos hablado que la Fórmula 1 quería potenciar un poco la participación de los aficionados y todo eso. Sí, es una liga fantástica, un Fantasy League, efectivamente. Lo llaman así. Lo podéis encontrar en fantasy con y.formula1.com. Hemos puesto en el canal el código para apuntaros, digamos, tú cuando creas ahí un equipo estás en la clasificación general, y luego tienes varias clasificaciones dependiendo un poco de cómo escojas el equipo, de cómo elijas cuál es tu equipo favorito y todo eso, y luego puedes meterte en una liga que sea privada, ¿no? En este caso hemos creado una liga privada, que es la liga de desde boxes, y que una vez que estás registrado y que estás dentro de este sistema, lo único que tienes que hacer es meter un código. El código, si no recuerdo mal, lo tengo aquí yo. D de dedo 264 AE. O sea, repito, D264 AE. Está en el grupo de Telegram. Si... Justo, efectivamente. Lo estaba viendo ahora, que está anclado en la parte superior. Pues ahí estamos apuntados unos cuantos. Lo que pasa es que debemos estar ya unos 15, 20. No pone ningún tipo de numeración. Bueno, simplemente pues si queréis apuntar participar un poco, como en antaño teníamos la porra, en este caso, bueno, pues es la oficial de la Fórmula 1, y vamos a probar a ver qué tal. Por lo menos una de las cosas que habían anunciado ya la han sacado, solo falta que empiecen a hacer las retransmisiones online, como ya dijeron que iban a hacer, y que se pueda acceder a la web, pero bueno, eso ya es otro cantar y otro de los temas que tenían pendiente esta gente de la Fórmula 1. Y con esto, pues entonces vamos a cerrar el podcast. Como siempre, un placer que hayáis estado ahí.
agradeceros que sigáis fieles al podcast. Emplazaros para dentro de muy poco, cuando hagamos el resumen de este Gran Premio de Bakú. Y poco más. Ahora mis compañeros os recordarán las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros y las formas que tenéis de seguirnos en redes sociales, y que bueno, también estarán reflejadas en desdebox.es, que es nuestra página web. Un saludo y os dejo con mis compañeros. Pues nada, si nos queréis seguir por las redes sociales, en Twitter @desdeboxes y en Facebook, facebook.com/desdeboxes. Pues nada más. Disculpad que hayamos tardado tanto en grabar, no ha sido posible hacerlo hasta ahora. Estamos ya casi. Probablemente alguno sepáis antes de los libres que escuchar el podcast, pero bueno, prometemos recuperar un poco el horario habitual para próximas ocasiones. Hasta luego y un abrazo, Emma. Y nada, si queréis contactar con nosotros en el correo, desde boxespodcast@gmail.com, y recordar ese canal de Telegram que estábamos comentando, t.me/desdeboxes. Un saludo y hasta la próxima.